Hola, mi nombre es Julia Tejeda, soy profesional de la nutrición y en esta ocasión te hablaré sobre las técnicas culinarias. En este video te explicaré cuáles son las diferentes técnicas de conservación que existen, cómo seleccionar una tabla para picar para evitar así una contaminación cruzada. También encontrarás información de los diferentes tipos de corte que existen, así como también encontrarás información de los diferentes tipos de cocción que hay. No se diga más. Comenzamos. Comenzaremos hablando sobre las técnicas de conservación. Dentro de las técnicas de conservación se encuentra la técnica mediante el calor. De ella puede ser pasteurización, esterilización y uperización. En las técnicas de conservación también podemos encontrar la técnica de frío, en donde se desprende la refrigeración, la congelación o la ultracongelación. Dentro de las técnicas por deshidratación encontramos el secado, la concentración y la liofilización. Mediante aditivos es una técnica que se utilizan líquidos de origen natural como por ejemplo el vinagre, aceite, azúcar, sal, alcohol. También se utilizan líquidos de origen industrial, pero estos tienen que ser previamente autorizados. En la técnica por irradiación, los alimentos se exponen a algunas radiaciones ionizantes, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, electrones acelerados. Esta técnica permite la inactivación de microorganismos y patógenos que dañan a los alimentos, prolongando su descomposición. Sin embargo, esta técnica de conservación es muy cara. La selección de tablas para picar. Existen diferentes tipos de tablas para picar que se utilizan en diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo para picar verduras, carnes o frutas. Es muy importante que se tenga un estricto manejo de higiene en el manejo de tablas, ya que un mal manejo de ellas se puede llegar a contaminar los alimentos. A continuación, se presentan las diferentes tablas según el tipo de color. En la tabla de corte amarillo se utiliza para el manejo de carnes blancas crudas, como por ejemplo el pollo, el pavo, entre otras. La tabla de corte azul, este tipo de tabla se manejan los pescados y mariscos crudos. En la tabla de corte roja se utiliza para manejar carnes rojas crudas. En la tabla de corte marrón se utiliza para el manejo de carnes o alimentos cocinados. En la tabla de corte blanco se utiliza para el manejo de pastas, quesos, pan y bollería. La tabla de corte verde se utiliza para el manejo de frutas y verduras crudas. La selección de tablas para picar. En los tipos de cortes en frutas tenemos pelar a vivo. Este tipo de corte se utiliza normalmente en cítricos, en la piña. En este tipo de corte se quita la piel de los frutos dejando la parte comestible de la fruta. En el corte de rodajas es una técnica que se realiza para cortar en rodajas respetando la forma de la fruta. En los hilos de naranja, este tipo de corte se realiza con la ayuda de un cester, en donde se presiona contra la naranja y realizando movimientos en forma de arco. También contamos con el corte historier. Son cortes en zigzag alrededor de la fruta, llegando con el cuchillo hasta el centro formándose picos. Corte en abanico, se realizan cortes a lo largo de las frutas sin llegar a una de las orillas extremas. Finalmente se presiona con la mano para abrir el abanico. El corte cisne se realiza un corte medio y se hace en forma de V, iniciando por la parte superior hasta llegar a la base. Finalmente se desplaza la fruta de forma escalonada. También tenemos el acanalado, corte utilizado en las frutas en forma de V. Se realiza un corte de 45 grados a cada lado de la fruta, no muy profundos, y es realizado con una gurbilla o un cuchillo. Parisine son bolas más grandes que las noisette y se utiliza una cuchara parisine, es decir, una cuchara especial para hacer este proceso o corte más grande. Se aplica normalmente en frutas y verduras. Tenemos la espiral. Este tipo de corte luce mucho y es muy decorativo. Se realiza normalmente en las frutas y se utiliza en las brochetas para que se puedan mover. Tipos de cortes en carnes. Dentro de los tipos de cortes en carnes tenemos el filete, que es un corte de carne roja o de pescado rebanado. También contamos con el asado de tira, o también es llamado de tira de asado, que es considerada como el mejor corte para realizar asado. Tenemos el escalope, también llamado escalopa, que es un corte de carne sin hueso que se estira con un mazo. El corte de chuleta es un corte que puede ser de porcino, de cordero, de bovino o carnero. Tenemos el corte tibón. Este tipo de corte es muy característico ya que tiene un hueso en forma de T. Este tipo de filete que normalmente se realiza en la parrilla. El corte medallón tiene forma circular o de forma cuadrada. El grosor de este tipo de corte es delgado, de carne de 1 pulgada o más corta. Este tipo de corte se tiene que lograr colocar en el plato. Entrecot. Este tipo de carne se obtiene de la región dorsal del animal, que contiene muslos llamados erector spinae, que se encuentra en la espina dorsal de los mamíferos. El corte brochetas es un corte en donde la carne es cortada en dados gruesos. El corte filet mignon son un tipo de corte en donde la carne es cortada en tiras delgadas. El stick tartar es un tipo de corte en donde la carne es picada finamente a cuchillo. Dentro de los cortes de pescado se encuentra el filete, que es un corte estrecho y alargado que puede contener piel o no. El tipo rodaja, que es un corte de pescado vertical de una pieza, cilíndrico grande, y un ejemplo es la merluza, el bonito o el bacalao. Este tipo de corte tiene carne, tiene la piel y tiene la espina. La trancha es parecido al corte de la rodaja. Sin embargo, en este tipo de corte se utiliza igual que la rodaja, pero en pescados planos de gran tamaño como las doradas, los zapateros y el besugo. El corte suprema se realiza en todo tipo de pescados que pesan más de 2 kilos, miden aproximadamente 12 centímetros de longitud. El medallón
Este tipo de corte se obtiene del pescado de la parte de los lomos, no tiene piel y no tiene espinas. Paupieta. Es un tipo de corte en filete al que se le enrolla un relleno vegetal o del mismo pescado. Métodos de cocción. Métodos de cocción se encuentran al vapor. Esta técnica es la más recomendada para una alimentación saludable, ya que la cocción se realiza a través del vapor de agua, por lo que los alimentos se cuecen más rápido, manteniendo el aroma, el color, el sabor y, lo más importante, sus nutrientes. Hervir. Se trata de cocinar los alimentos por medio de la introducción de los alimentos en agua, en ebullición. Es importante tener un buen control de esta técnica, ya que si no es así se pueden perder muchos nutrientes. Baño María es una técnica de cocción para realizar preparaciones de cocidos previamente o para preparaciones a base de huevos y harina, que son más sensibles al calor directo, y el agua no llega a punto de ebullición y su cocción lenta evita la ruptura de la estructura. Al horno es una técnica culinaria en donde se precalienta el horno para que la superficie de los alimentos se cocine más rápido y así facilitar su consumo. En este tipo de técnicas, los alimentos deben ser cubiertos por aluminio para preservar su propio jugo, lo que potencia su sabor y asegura que su valor nutricional permanezca casi intacto. Microondas. Es una técnica culinaria que se utiliza para cocinar los alimentos de manera mucho más rápida. Si se utiliza de manera correcta, el valor nutricional no se pierde, conservando sus vitaminas y minerales. A la parrilla. Técnica culinaria en donde los alimentos se marinan previamente y después se colocan sobre una rejilla o grill. Seca la grasa formando una costra dorada sobre la superficie, que es lo que le da sabor al plato. Sin embargo, no se recomienda su consumo continuo por las toxinas que expide esta técnica. Asar. La cocción se realiza a fuego lento o a baja temperatura, de forma que el interior y el exterior se cocinen al mismo tiempo. La desventaja es que las vitaminas sensibles al calor se van destruyendo parcialmente. Lo recomendable aquí es no exceder el tiempo de cocción para evitar que los alimentos pierdan sus características y propiedades. Estofar. Partiendo del mismo principio del método de asar, fuego lento o baja temperatura, los alimentos se cuecen en su propio jugo, en compañía de algunas especias, por lo que se produce una concentración de minerales que se conservan en su totalidad, reduciendo al mínimo la pérdida de nutrientes. Salteado es una técnica de cocción de alimentos muy rápida, donde se calienta el recipiente para incorporar el aceite y finalmente agregar los ingredientes de acuerdo a su tiempo de cocción, dejando para el final aquellos que se cocinan más rápidamente. Es importante no exceder el tiempo de preparación para evitar la pérdida de las vitaminas y minerales de los alimentos. Fritura. La fritura se requiere de una mayor cantidad de aceite, así que debes de calentarlo a fuego moderado sin dejar que hume, ya que el exceso de calor puede hacer que el aceite se queme y genere sustancias tóxicas para el organismo. Estofado es una cocción efectuada con un poco de líquido a 100 grados centígrados y el que se le añade alguna grasa. El líquido puede agregarse, aunque generalmente proviene del mismo alimento en cocción. Es utilizado para carnes y vegetales. En los métodos de cocción mixta se encuentra el gratinado, técnica especial que no es cocción del alimento, más bien le da una presentación característica. Se trata de dorar el alimento. Generalmente se cubre el platillo con queso rallado y solamente se debe dejar gratinar por arriba con el grill o en una salamandra. Glaseado. Técnica utilizada en vegetales donde se saltean utilizando una grasa y azúcar para darles un aspecto brillante y más apetitoso. Y de esta manera terminó el tema respecto a técnicas culinarias. Espero que toda esta información resulte de mucha utilidad para ti. Te recuerdo que me puedes localizar en mis redes sociales como Julia Tejeda y espero verte a la próxima. Adiós.